Libros para entender lo macabro. Bienvenidos a un café con los Drohan. Hoy hemos elegido algunos libros para profundizar sobre el terror desde distintos puntos de vista. Desde un punto de vista realista, desde un punto de vista histórico y desde un punto de vista psicológico. Así que hemos traído muy distintos libros. Y un buen café. Y un buen café. ¿Quieres que empiece yo hoy? Venga, voy a empezar por el más grande, que es el que ocupa más espacio aquí. Empezamos hablando de terror, de lo macabro, ¿no? Como has anunciado, desde un punto de vista más histórico. Este libro se llama Magia, Brujería y Ocultismo, una historia ilustrada, y nos relata, bueno, pues desde a lo largo de la historia cómo se ha tratado estos tres temas, que sabéis que ha cambiado mucho a lo largo de los años. De hecho, este libro llega hasta la actualidad, cómo lo vemos hoy y cómo lo veían antes. Y es un libro súper chulo, que además nosotros lo traemos porque nos lo regalaron, y es un libro, mira, en este caso la caída de los templarios, bueno, te cuenta diferentes leyendas. Es un libro muy, muy chulo que tenemos en la librería. Y bueno, que te explica un poco, desde un punto de vista histórico, cómo se tratan este tipo de temas. Así que es muy interesante para aquellos que os guste la historia y la realidad de los temas más terroríficos. Está muy bien, es un libro que a mí también me gusta mucho. Explica muchos temas muy interesantes. Además que Decca, la editorial Decca tiene unas, podríamos decir que infografías, ¿no? Casi. Que está muy bien, porque al final vas viendo el progreso del conocimiento humano, incluso de los tabús, como es el tema de las brujas, cómo nacen las brujas, de qué se alimentan las brujas, qué plantas utilizaban las brujas para, para sus cometidos ilícitos. Y es muy interesante porque trata la magia desde muy distintos puntos de vista, ¿no? Sí, totalmente. Entonces es un libro que para lo que es bastante completo y muy recomendable para quien le guste todo este tema, pues muy, muy recomendable, sí. Venga, vamos a seguir. Esto lo vamos a bajar. Déjalo por ahí. Sí. Aquí. Bueno. Sí. Venga, vamos a seguir con este. El gran libro de Satán, de Blackie Books. Este libro es una recopilación de relatos de muchos autores. Sí. Y digo muchas veces, valga la redundancia, porque aquí tenemos una lista de todos los autores. Este es el nuestro, por si está un poco se nota por los posit. Sí, ya tiene posit. Y bueno, antes de hablar un poquito sobre él, tenemos relatos aquí, en este compendio. A veces son menciones, también es verdad. También. Pero bueno, dentro de todo este compendio de cosas que hay aquí dentro, pues nos podemos encontrar con Neil Gaiman, Ray Bradbury, Mark Twain, Fernando Pessoa, entre un montón. No podéis hacer. A otros así, pues no sé. Tenemos incluso actuales como Elisa Victoria, Dante Alighieri, Carmen Laforet, Ana María Matute, Úrsula K. Le Guin, Mary Shelley, Anton LaVey, Tori Amos, Derek Jarman, en fin, que de todo. Y es eso, es una recopilación de cuentos, de relatos, menciones también a estos autores, de cuentos terroríficos. Sí, desde el punto de vista de cómo ven ellos a la figura de Satán y de el diablo. Que es muy interesante porque cada uno tiene su punto de vista. Por ejemplo, la autora, que la hemos mencionado aquí una vez solamente, a ver si traemos el libro para un café largo, que es Supersaurio, de Merjen
el Medati. Lo voy a decir mal, ¿vale? No sé cómo se pronuncia. Es una chica, bueno, que lleva aquí prácticamente desde siempre en Canarias, pero ella es de origen marroquí y su familia también. Pues ella es creyente, ¿no? Lleva desde siempre, desde el rey Balduino IV. Desde que nació prácticamente. Y ella, por ejemplo, lo toma desde un punto de vista religioso. Entonces, cada uno de los autores que aquí se integran ven esta figura de una manera totalmente diferente. Claro que muchos... También hay cosas de no ficción, o sea, se mezcla la ficción con la no ficción. Hay algunos que hacen relatos, otros que hacen otro tipo de cosas. Pero es muy interesante cómo cada uno pues muestra su punto de vista a través de estos textos. La verdad que es una buena recopilación del editor, que hace un magnífico trabajo para tener este compendio de relatos, menciones, incluso pequeñas cosas interesantes. Es que es difícil expresar qué es este libro, porque tiene muchas cosas y a veces son dispares. No es una línea editorial fija de editorial, me refiero relatos, y todos son relatos. Es que es difícil, entonces, muy interesante. Sí. Aparte de tener, pues, no sé, hay gente que tiene pues sus cositas así, con dibujitos y... Sí, cosas. tiene ilustraciones también que están muy chulas. Muy bien. Sí. Mira, por ejemplo, aquí, Mark Twain, un extracto de El forastero misterioso. Por ejemplo, pues cuentecitos. Estas recopilaciones están muy bien porque son de temáticas muy concretas y además luego te permite descubrir autores nuevos, investigar un poquito más, o incluso si estás leyendo un tipo de autor, como a mí me pasó con Mergen, ¿no? De Supersaurio. Anda, no me acordaba que tenía un relato en este libro. Pues voy a echarle un vistazo a ver cómo era su relato. Entonces... Claro, incluso aquí, mira, un extracto de un poema, por ejemplo, de El macho cabrío de Federico García Lorca, que bueno, que no es un poema, es como un extracto chiquitito, sí. que es este de aquí, o sea que para que veáis que no es... no algo, son todo cuentos tras cuentos, claro, sino que es diferentes. Que son pequeñas, a veces tan pequeñas que son 2 líneas o 3, o sea que es algo... Pues, diferentes extractos. Exacto. Sí. Muy guay. Bueno, pues vamos a acabar con la no ficción y después ya nos tiramos a la ficción, ¿no? Psicológica, además. Venga, vamos. Lo macabro es de un punto de vista más realista. ¿Quién no ha oído cosas de la familia Warren? ¿No? Bueno, pues sabéis que hay una serie de libros sobre casos que ellos investigaron, ¿no? Ed y Lorraine Warren. Algunos son mejores, otros peores. Nosotros hemos leído solamente 2. Uno de ellos no lo hemos traído a la librería porque no nos parecía lo suficientemente como... Era soso. Interesante. Era soso. Soso, ojo, dentro de la narrativa. Hablándolo narrativamente. Las historias que cuentan este matrimonio, ojo. Son muy potentes. Ojo porque son muy jodidas. Sí. Son muy jodidas. Bueno, eligen los casos, pues obviamente más espectaculares. Elegían. Bueno, eligieron en pasado bueno, en este caso no lo escriben ellos, pero participan activamente en el libro a través de entrevistas, conversaciones con el autor, pero no lo escriben ellos directamente, ¿vale? Pero sí que, bueno, están de un modo presente. En el caso de La casa embrujada, nos sorprendió porque, claro, nosotros cuando compramos este libro para casa, para leerlo, para ver qué... De hecho, lo hicimos porque una de las revistas gratuitas digitales que sacamos anualmente, aunque el último año no hemos sacado ninguna por temas de tiempo, ¿no? Fue acerca de un artículo de los Warren, ¿no? Y entonces compramos este libro por eso. La verdad es que yo pensaba que iba a ser bastante malo. Y luego me sorprendió mucho que la historia tuviera su juguillo. Ya te puedes creer o no si fue exactamente así, si fue real, si no. Hay muchas historias de los Warren, si fue, bueno, pues una invención suya, pero el caso es que la historia está muy bien contada y está muy interesante. Es un caso
pues real y la casa embrujada de estos, bueno, pues que vivió una familia muy curiosa. No os voy a contar más porque es una historia entretenida. Yo quiero comentar una cosa sobre la familia Warren. A ver. Y es... a ver. El tema del estudio paranormal, parapsicológico, o el esoterismo, ya como lo queramos hablar, es un mundo complejo. Es un mundo complejo que se toma muchas veces muy a la ligera. Que es un poco como, bueno, los frikis del esoterismo. Y sí, hay un buen porcentaje que obviamente juegan con esto como si jugaran con castillos de arena. Pero hay una parte de todo esto que ya, bueno, y esto ya es, ¿te lo crees o no te lo crees? ¿Vale? Exacto. Hay personas que han tenido experiencias extrasensoriales, parapsicológicas, que no le encuentran una explicación natural. Con explicación natural, pues es que el sol mueve no sé qué cosas y tú ves el reflejo del no sé qué. Vale, pues ya tiene una explicación de por qué has visto una sombra en este momento en la esquina del balcón de tu casa. Luego hay otros efectos paranormales de pasos en un suelo de madera. Y tú quieres descubrir qué pasa porque qué casualidad que siempre ocurre lo mismo a una cierta hora de la noche y escuchas pasos por tu casa. Y tú, pues te acojonas, tienes miedo, narices. Tú estás tan tranquilo en tu casa durmiendo y resulta que a las 2 o las 3 de la mañana pues hay pasos en tu casa y no sabes por qué ni de qué. Tú quieres descubrir qué ocurre. Ya esto se va al terreno parapsicológico. Y aquí entra en juego gente con una sensibilidad especial para detectar estas presencias del mundo de los muertos, por decirlo así. El caso de los Warren, además, era muy interesante porque Ed, que no tenía una habilidad especial, la tenía Lorraine, ellos no trabajaban directamente, o sea, ellos no pertenecían a la iglesia, pero, bueno, eran cristianos, eso sí, pero Ed fue catalogado por la Iglesia Católica como demonólogo. O sea, tenía certificación del Vaticano como demonólogo, que no suelen darlo habitualmente. No se suele dar el certificado de demonólogo a gente externa al Vaticano. Normalmente son sacerdotes especializados y expertos en demonología, pero son sacerdotes, ¿no? Están dentro. No suele ser habitual, ¿no? No suele ser habitual. Pero a lo que quería expresar un poco así por encima es que, desde mi humilde opinión, yo sí creo que este matrimonio se encontrará con casos potentes. Lo sé. O sea, yo ahí puedo entenderlo y creo firmemente que este matrimonio se encontró con casos donde harían vomitar a una cabra. Entonces, hay que darle un porcentaje de credibilidad. Ahora, ¿hay otra parte de invención fuera de los casos reales para ganar dinero? Creo que también. Es muy probable. Creo que también. ¿Por qué? Porque no me voy a poner filosófico ni mucho menos, ¿vale? Sócrates tenía una definición para el mal y el bien, que no voy a entrar ahí mucho menos, pero vamos a resumirlo. Voy a resumirlo mucho. El mal, la ausencia del bien, ¿vale? Es una definición que no tiene por qué ser la correcta. Sócrates no pensaba así ni muchísimo menos. Era otra definición. Si existe el mal, debe existir el bien, por tanto. Entonces, este matrimonio cogía esos casos del mal, los estudiaba, decía, en primer lugar, encontrar una explicación natural. Siempre buscaban la explicación natural. Luego se iban, si ya la natural no hay nada que hacer, es decir, mira, esto por mucho que busquemos una explicación natural, no la tiene. De hecho, ellos confiesan
que de la mayoría de cientos de casos que les llegaban, pues la mayoría no eran nada, o eran supersticiones, o eran, bueno, pues Claro. sugestiones, o tenía una explicación natural. Normalmente, no hace mucho leí una tesis, creo que una tesis doctoral, de una chica, una psicóloga. Muy interesante porque hablaba de todo este mundo, ya que estamos en el terror, hablaba de todo este mundo dando una explicación a los fenómenos paranormales, como puede ser una ouija, como puede ser una mesa giratoria. Antiguamente, la mesa giratoria ya no se ve. O la mesa que se eleva, bueno, levita, ¿no? Tampoco, no se ven ya. Tenemos un podcast que lo podéis escuchar, que es Las Hermanas Fox. Sí, muy interesante. Además que también un poco debatimos, entre comillas, ¿no? Guionizamos, porque sí. Nosotros normalmente los podcasts son guionizados, los escribimos nosotros, y entonces dejábamos esa posibilidad de que fuera en parte realidad, pero en parte también invención suya, ¿no? Para ganar dinero. Entonces siempre se mueven en ambos aspectos. Entonces puede que sea al principio real, luego se meta un poco de vamos a hacer un show, y se entremezcle mucho esas dos cosas. Claro, exacto. Entonces, es un podcast muy interesante, Las Hermanas Fox, que habla un poco de todo esto también. Y lo que quería reflejar es que no siempre hay fenómenos paranormales, constantemente. Claro. Hay un número que baila, ¿vale? A lo mejor hay 1 o 2 casos en lo largo de 2 años. Entonces, podemos llegar a comprender que una familia que se dedica a esto tiene que comer. Y al final puede, de un caso muy leve, aumentarlo creativamente. Potenciarlo. Para que al final se pueda vender y comer. Entonces sí, también creo que hay un poco una mezcla de ambas. Sí, hay que tener en cuenta que además que estos libros salen de lo que se conoce como el expediente Warren, que también se han hecho película. Bueno, en esas películas han participado ellos activamente también, ¿no? Entonces, bueno. Como ya habéis visto, es un tema muy interesante, ¿eh? Como ya habéis visto, es un tema para debatirlo largo y tendido. Podemos estar aquí sacando información y otros autores y otras investigaciones y otros... en fin, muchas cosas. Y lo que iba a decir de la tesis doctoral que leí, que era muy interesante, es que al final, la conclusión de esta persona, que no recuerdo su nombre, pero es muy interesante, es que los fenómenos paranormales lo crea la propia persona, que tiene una habilidad. Es decir, una persona que tenga el don de la clarividencia, por ejemplo, o tenga el don... Como era Lorraine. O el don de... no sé... Vamos a dejarlo una habilidad de ese tipo. Pues según la conclusión de ese estudio, llega a que es la propia persona la que crea ese momento. Fuera de ahí, porque también nos encontramos con casos de casas completamente abandonadas, donde hay mucho movimiento. Sí, de hecho, el caso de la casa embrujada es muy curioso. Es que no lo quiero contar porque merece la pena leer el libro, pero es muy curioso porque ellos explican... El libro está muy interesante porque si eres un aficionado principiante al tema de la parapsicología y lo paranormal, está muy bien porque es muy sencillo y te explica conceptos. Algo que se agradece si estás empezando, ¿no? Porque dices, yo hay cosas que no sé de qué van. Entonces te explican también conceptos muy interesantes. Y una de las cosas que dicen es que normalmente este tipo de casos suceden por algo previo, ¿no? Por una actividad previa de, bueno, he hecho una ouija, cartas, cualquier tipo de cosa de estas, ¿no? Que atraiga cualquier energía. Pero este caso es distinto, porque eso no sucede. De hecho, la familia a la que lo sucede es una familia católica que es una familia muy normal y no hacen este tipo de cosas, ¿no? Entonces merece la pena leerlo. Bueno. Ojo que de esta línea se encuentran casos en los dos lados. Gente creyente, cristiana, gente creyente que tiene casos paranormales y gente que no lo es y que también tiene casos paranormales. O sea, que no es porque tú creas en algo va a ocurrirte esas cosas. Claro, efectivamente. Que tenemos la balanza y que
en la narrativa pues nos deja cosas muy interesantes. De hecho, suele ocurrir también a mucha gente que no cree porque pues hacen este tipo de actividades y suele pasarle, ¿no? Exacto. Y entonces empieza ya también el tema de la sugestión. Es un tema muy, muy complejo, ¿eh? Muy complejo. De hecho, sería muy interesante mirarlo en otras culturas. Es verdad que nosotros hablamos de la cultura pues, más occidental, la cultura cristiana, que es la que conocemos, ¿no? Pero en otras americana de Oriente, donde también pues hay muchos temas de estos muy, muy interesantes. Muy candentes también. Muy candentes. Muy, hablas tú de ese y yo de este, venga, va. Muy chulos. Bueno, ahora hablamos un poquito, pues porque me asusta. Así que nada, oye, que si queréis un vídeo pues más extenso que cascamos mucho. Sobre todo esto, pues no lo decís y cascamos. Y ya está. Venga, vamos a acabar con los cuentos de ficción. Unos cuentitos. Guy de Maupassant, un autor francés, siglo XIX, más o menos. Espérate, que está por aquí, siglo XIX. Sí, perfecto, correcto. Buena memoria. Genial. Y bueno, tenemos aquí el Orla y el Diablo. Guy de Maupassant tenía dos obsesiones. Bueno, tenía unas cuantas. Pero una de ellas era volverse loco y otra era la muerte. Entonces, dejó escrito muchos cuentos relacionados con estos dos temas que lo perturbaban a menudo. Qué paradoja. Le tenía miedo a la locura y murió volviéndose loco. Un problema. Sí, es muy llamativo. En el Orla nos encontramos con un personaje muy interesante que empieza poco a poco a caer en la locura, en el delirio. Y es muy interesante ver esa transición o ese paso lento de ese personaje hasta que verdaderamente se encuentra con el Orla, ¿no? Que no ves el Orla en ningún momento, ese personaje sí que lo ve y cree que está enfermo, pero en realidad lo que está es como cada vez más cerca de ese demonio, de ese Orla que va a por él. Son cuentos muy psicológicos. Sí, completamente. Y el Diablo es un cuento muy cortito, pero que trabaja ese miedo a la muerte. Cuenta la historia de una anciana que está en su lecho de muerte y su hijo, que trabaja en el campo, no quiere cuidarla, ¿no? El cura le dice, el médico le dice, oye, quédate con tu madre porque no va a pasar esta noche. Pero su madre, este chaval le dice al médico, no crea usted que mi madre es muy dura. Y efectivamente, no muere esa noche. Entonces contrata a una, que antiguamente era así, era una mujer, tú le pagabas a una mujer y esa mujer se quedaba con tu ser querido, velándola hasta que moría, porque tú tenías que ir a trabajar. Entonces se quedaba pues las noches o se quedaba con esa persona. Tenemos también leyendas muy chulas sobre eso. Sí, está muy bien. Y resulta que se ríe de la muerte, se ríe de la muerte, se ríe de la muerte, y la muerte, y la muerte, y la muerte, y a la muerte aparece con una cacerola en la cabeza, pegando así golpes y cantando y tal, porque, bueno, así es como Maupassant se cree que... No es desvelado nada, en realidad, porque es un cuento que hay que leerlo. Bueno, hay más, ¿eh? O sea, esos son los dos principales, de los que titula Valdemar, sí. Pero hay más cuentos. Sí, además que el Diablo tiene otros cuentos de angustia y el Orla otros cuentos de crueldad y delirio. O sea, que ya vemos por dónde va esto. Ya sabemos que es muy psicológico. Y terminamos, como no, con Profanación, la antología de cuentos macabros. Si vamos a hablar de lo macabro, pues Profanación, de Amparo Montejano. ¿Por qué lo elegimos? Porque dentro del terror y lo macabro está también la realidad. Decíamos que hoy traíamos libros hablando de terror desde distintos puntos de vista y uno de ellos es, aparte del psicológico, ¿no?, también la realidad. Profanación lo que hace es recopilar esas historias que no son reales, pero sí, o sea, no están basadas en hechos reales, pero que es una realidad que viene de atrás, de niños pues que se han visto profanados su infancia de algún modo, a través de abusos o cualquier otra cosa, ¿no? Y son cuentos muy profundos, muy intensos, muy dolorosos también, ¿eh? Hay que reconocerlo, pero que indaga sobre esa infancia, esos niños que además nos duelen tanto y que mayor terror, ¿no?, que se profane esa
esos niños tan bonitos y tan... Bueno, pues... Sí, bueno, este compendio de relatitos, antología, va sobre todo de la profanación de la inocencia. Eso es. Y a mí por lo menos me costó bastante leerlo. Ahí donde veis pequeñito es muy intenso. Sí, es matón, es muy chiquitín, pero es matón. Me costó leerlo. En fin, es un libro muy intenso. La autora también, conocemos a la autora personalmente y también le costó sacarlo. Sí. También le costó sacarlo, así que... Y ahora mismo, pues creo que nosotros somos la única librería que tiene los últimos ejemplares. Ya no hay más ediciones de este libro de momento. Así que si queréis haceros con él, que además es muy bonito la edición, tiene también, bueno, pues cada cuento tiene una portada así en dibujo muy chula. Y si queréis haceros con él, pues lo podéis hacer en librería Casa de Rohan solamente. Así que, ¿qué os voy a decir? Sí. Esperamos que os haya gustado este café, que además no lo hemos terminado entero, hablando de este tema tan interesante y desde diferentes puntos de vista para que tú elijas en cuál quieres introducirte. Así que, nada, lo dicho, si queréis un vídeo un poquito más extenso hablando de alguno de estos libros, pues nos lo decís en comentarios o donde queráis, en redes, no sé, en la tienda, donde queráis, y lo haremos. Así que, pues nada, mientras tanto, nos vemos en el siguiente café. Gracias por estar ahí. Chao. Chao.